Cuando Carmen Reyes apretó el gatillo por primera vez en su vida, sus manos temblaban tanto que el disparo levantó polvo a 3 metros del hombre que se acercaba. Pero él se detuvo. Y eso fue suficiente para que ella entendiera algo que nadie le había enseñado. El miedo no distingue entre la bala que da en el blanco y la que no. Distingue, sí, entre la mujer que aprieta y la que no. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana traemos historias como esta, de mujeres que encontraron su fuerza donde nadie esperaba. Y vámonos con la historia. Todo comenzó 3 semanas antes, en un día que debería haber sido ordinario. El sol de agosto aplastaba Redstone como una mano abierta sobre la nuca. Era una de esas ciudades que existían a medias, ni próspera ni completamente muerta, suspendida en ese estado de decadencia lenta que caracterizaba a los pueblos del territorio de Nuevo México en los años en que el siglo XIX agonizaba sin prisa. Las fachadas de madera mostraban pintura descascarada en tiras largas como piel de serpiente. El hotel había cerrado 2 años atrás. La herrería seguía abierta por pura inercia. Carmen Reyes tenía 31 años y llevaba 7 meses de casada cuando enterró a su marido. No fue un funeral con muchos asistentes. Miguel Reyes no era hombre de muchos amigos. Era hombre de muchos principios, que en Redstone venían a ser casi lo mismo. Lo habían bajado a la tierra en un cajón de pino sin barniz, con el sombrero puesto, porque a Carmen le pareció que así debía ser, que un hombre que había pasado toda su vida trabajando bajo el sol merecía irse con algo encima de la frente. El pastor Whitmore dijo 4 frases. La tierra seca tardó en recibirlo. Lo que Carmen no sabía todavía, mientras miraba ese montículo de tierra rojiza, era que llevaba 6 semanas de embarazo. Lo descubriría al día siguiente, por la náusea que no cedía y por la cuenta que hizo mentalmente, en la soledad de la cabaña que ya no era suya, porque eso también lo descubriría pronto. La cabaña, el terreno, las 20 hectáreas de pastura seca que Miguel había recibido de su padre y que su padre había desbrozado con las propias manos, nada de eso le pertenecía ya. O eso decían los papeles. Reginald Ames era el abogado más respetado de los 3 condados. Llevaba 23 años en Redstone y nadie recordaba exactamente cuándo había llegado, del mismo modo que nadie recuerda exactamente cuándo empieza a dolerle una muela. Simplemente, un día, estaba ahí. Era hombre de corbata oscura y voz medida, de esos que nunca levantan la voz porque no necesitan hacerlo. Tenía una oficina frente a la plaza, con una placa de latón que decía Ames in Asociados, aunque los asociados eran puramente teóricos. Ames había sido el abogado de don Eulalio Reyes, abuelo de Miguel, y había redactado el testamento cuando el viejo ya estaba enfermo y apenas podía sostener una pluma. Había sido el abogado de Gustavo Reyes, padre de Miguel, cuando Gustavo heredó las tierras y firmó papeles que no entendía bien. Y había sido el abogado, de manera extraña y nunca del todo explicada, de un tal señor Holloway, hombre sin rostro público, cuyo nombre aparecía en un documento que Ames presentó ante el juez Prescott 4 días después de la muerte de Miguel. El documento decía, en lenguaje legal tan denso como barro, que las tierras Reyes habían sido usadas como garantía de una deuda contraída por Gustavo Reyes 15 años atrás, y que esa deuda, con intereses acumulados, ascendía a una cifra que ninguna viuda con 3 semanas de casada podría pagar. Más aún, que el plazo de gracia había vencido con la muerte del último heredero varón. Carmen lo leyó 3 veces. No entendía la mitad de los términos, pero entendía la conclusión. Tenía 14 días para abandonar la propiedad. Fue al sheriff Tillman, que la escuchó con la paciencia de quien escucha lluvia caer. Era un hombre de rostro rojo y bigote amarillo por el tabaco, y cuando Carmen terminó de hablar, él le dijo que si Ames había presentado documentos ante el juez,
Entonces los documentos eran legales, y que la lamentaba mucho, señora, pero que la ley era la ley. No dijo nada sobre el hecho de que Ames y el juez Prescott cenaban juntos todos los jueves. Fue al propio Ames, que la recibió con esa cortesía espesa que usan los hombres que ya han ganado antes de empezar a hablar. Le explicó, con voz de quien explica algo a una niña, que la deuda era real, que los documentos eran válidos, que la firma de su suegro era auténtica. Carmen le preguntó si podía ver los documentos originales. Ames le dijo que los documentos estaban archivados en el tribunal y que tenía todo el derecho de consultarlos si así lo deseaba, con el tono de quien sabe que eso no va a ocurrir. Fue a la iglesia, donde la señora Hollister, esposa del pastor, la recibió con té frío y una expresión de lástima tan perfectamente compuesta que parecía ensayada. Le dijo que rezara, que Dios proveería, que había familias en la ciudad que podrían necesitar una muchacha que supiera coser. Carmen tenía título de maestra rural, hablaba inglés y español, había enseñado aritmética durante 2 años antes de casarse. No lo dijo, salió con el té sin terminar. Las mujeres de Redstone no la ignoraron cruelmente, lo hicieron con amabilidad, que es peor. Le ofrecían palabras de consuelo que no comprometían nada. Nadie alzó la voz, nadie fue al tribunal, nadie preguntó por los papeles, porque Ames les había hecho favores a muchas de sus familias a lo largo de los años, y en un pueblo pequeño, los favores son cadenas de seda. En el 9º día, Carmen vendió lo poco que tenía valor en la cabaña: 2 lámparas de aceite, una manta de lana, las herramientas de Miguel. Con ese dinero compró harina, tasajo, una cantimplora nueva y cartuchos para el revólver que había pertenecido a su esposo. No sabía usarlo, pero lo guardó igual. En el 10º día, empacó lo que podía cargar al lomo de la mula vieja, que los hombres de Ames no se habían molestado en reclamar, porque apenas valía el costo de su propio alimento. Y se fue hacia el norte, hacia las colinas bajas, donde Redstone se desdibujaba en polvo y silencio. No tenía un plan. Tenía apenas la certeza de que quedarse era morir de otra manera. Al 3er día de camino, con el sol cayendo ya sobre las crestas de las colinas y el cuerpo de la mula temblando de agotamiento, Carmen vio desde una loma lo que quedaba de Cassidy's Crossing. Una docena de edificios de madera que se sostenían unos a otros como borrachos, una calle principal tragada por la maleza, y al fondo de todo, separada del resto por un trecho de tierra pedregosa, una estructura mayor que las demás, con el letrero caído pero todavía legible: Grand Hotel. No era Grand, no era hotel, pero tenía paredes. Carmen bajó la loma con la mula, y algo en su pecho, que en esas semanas había aprendido a cerrarse como puño, se abrió apenas, con una precaución que no era todavía esperanza, pero que se le parecía. La ciudad fantasma olía a madera vieja y a tiempo detenido. Cassidy's Crossing había vivido su momento de gloria 15 años atrás, cuando un filón de plata a 12 kilómetros al noroeste había convertido ese cruce de caminos en un destino. Habían llegado buscadores, comerciantes, prostitutas, predicadores, tahúres. Habían construido rápido y mal, con esa urgencia de quien sabe que la bonanza puede terminar mañana. Y cuando terminó, se fueron con la misma prisa. Lo que quedaba era el esqueleto de esa fiebre: postes telegráficos sin cable, una barbería con el sillón todavía en su lugar, una iglesia sin cruz, y el Grand Hotel con las ventanas del primer piso cubiertas de maderos clavados desde adentro. Carmen ató la mula a un poste que resistió con dignidad y caminó por la calle principal en el silencio del atardecer. Cada edificio era una puerta que podría abrir o no. Eligió el hotel porque era el más grande, porque los maderos en las ventanas sugerían que alguien lo había cerrado con cuidado, en lugar de simplemente abandonarlo, y porque una viuda embarazada y sin recursos necesita, antes que nada, una buena puerta. La entrada trasera se dio con el hombro.
No fue un esfuerzo elegante. Carmen tuvo que empujar 3 veces y quedó cubierta de polvo y astillas. Pero cedió. El interior estaba en ese estado particular de los lugares que la gente dejó rápido, pero no en desorden. Sillas puestas sobre las mesas del comedor, como si alguien esperara volver a usarlas. Una barra larga de madera oscura con botellas vacías, alineadas con cierta simetría. Una escalera que subía hacia la oscuridad con los peldaños intactos. En la pared del fondo, colgado con precisión, un retrato de una mujer de mediana edad, con expresión seria y ojos claros. Debajo del retrato, un letrero pintado a mano que decía, fundado en 1879, Margaret Cassidy, propietaria. Carmen miró a Margaret Cassidy un momento largo. Luego siguió adelante. La exploración sistemática tomó lo que quedaba de luz. El comedor y la barra eran utilizables con limpieza básica. La cocina tenía una estufa de hierro en buen estado y una reserva de leña apilada junto a la pared trasera, seca y lista, como si Margaret hubiera sabido que alguien llegaría tarde o temprano y hubiera querido ser hospitalaria desde la distancia del tiempo. El pozo en el patio trasero tenía agua. Carmen bajó una piedra atada a un cordel y oyó el golpe húmedo con un alivio tan físico que tuvo que apoyarse en el brocal. En el primer cuarto del primer piso, encontró un baúl bajo la cama. Dentro, 2 mantas de lana, una falda de lana gruesa, un abrigo de hombre que le quedaría enorme pero que era calor, una Biblia con el nombre Margaret y Cassidy, en la primera página, y una fecha, 1861. Entre las páginas de Proverbios, alguien había guardado una fotografía. Una mujer joven, la misma del retrato, años antes, junto a un hombre alto con la mano en el hombro de ella. Al dorso, con letra apretada, Thomas y yo, el primer día. Carmen cerró la Biblia con cuidado y la puso sobre la mesita de noche. En el segundo cuarto, encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Una Winchester modelo, 1873, colgada en la pared con 2 cajas de cartuchos en el cajón de la mesita. El rifle estaba engrasado. Alguien lo había mantenido. Esa noche, Carmen limpió el cuarto principal, preparó frijoles resecos que había traído consigo y se sentó frente a la estufa con el rifle en las rodillas y la Biblia de Margaret en la mano, sin leer, solo sosteniendo el peso de ambas cosas. Fue pasada la medianoche cuando oyó los caballos. No era el sonido casual de un viajero extraviado. Eran varios, 3, quizás 4, y se movían despacio, con esa deliberación que tiene el peligro cuando no tiene apuro. Carmen apagó el farol de un soplido y se pegó a la pared junto a la ventana, el rifle alzado. Las voces llegaron antes que los hombres. «Alguien encendió fuego aquí esta noche. Vagabundo, seguro, o indio». El jefe dijo que nadie. Una pausa. El sonido de una montura crujiendo. «Hay una mula atada afuera». Carmen apretó los dientes. Se había olvidado de la mula. «Salga quien esté adentro. No queremos problemas». Lo dijo en tono de quien ya tiene problemas planeados. Carmen conocía ese tono. Lo había escuchado en la voz de Ames cuando le explicaba que no tenía derechos. No salió. Última oportunidad. Entonces hizo lo que no sabía que podía hacer. Apuntó hacia arriba, hacia el espacio de cielo visible sobre los jinetes, y disparó. El estampido llenó la noche de golpe, reverberando entre las fachadas vacías de Cassidy's Crossing, como si la ciudad muerta hubiera despertado a gritar. Los caballos relincharon. Uno de los hombres soltó una maldición. «¿Está armado?» «¿O armada?», dijo una voz diferente, más fría. Y eso fue lo más inquietante, que alguien en ese grupo supiera quién podría estar adentro. Hubo movimiento, voces en susurros que Carmen no pudo descifrar. Y luego, gradualmente, el sonido de cascos alejándose. Se deslizó hasta el suelo con la espalda contra la pared, el rifle todavía caliente entre los brazos, el corazón latiendo en la garganta. Afuera, Cassidy's Crossing volvió a su silencio de ciudad muerta.
Carmen Reyes, viuda de 7 meses, embarazada de 6 semanas, sola en una ciudad fantasma en las colinas de Nuevo México, seguía viva. Por ahora, era suficiente. Los primeros días en Cassidy's Crossing fueron un inventario del mundo. Carmen aprendió el perímetro antes que el interior. ¿Cuántos pasos del pozo a la puerta trasera? ¿Cuál de los tablones del piso del comedor crujía? ¿Desde qué ángulo de la ventana del segundo piso se veía mejor el camino que bajaba de las colinas? Aprendió que la cocina del hotel retenía el calor mejor que cualquier otro cuarto si se cerraba bien la puerta del corredor. Aprendió que la mula, a la que empezó a llamar Remedios, en un gesto involuntario de compañía, comía bien del pasto seco que crecía detrás del establo. Aprendió a disparar. No fue elegante. Los primeros 50 cartuchos fueron un desperdicio de pólvora y orgullo herido. Pero Carmen tenía la clase de paciencia que viene de enseñar aritmética a niños que no quieren aprender. Una paciencia que no cede, que ajusta el método y vuelve a intentar. Para el 5.º día, daba en una lata a 20 pasos con el revólver. Para el 8.º, con la Winchester a 40. La exploración sistemática del hotel reveló cosas en capas, como se revelan los secretos. Primero lo obvio, luego lo que está debajo. Lo obvio era el hotel mismo. 12 cuartos habitables en 2 pisos. Una sala de juego en la parte trasera, con una mesa de billar que alguien había cubierto con una lona. Un cuarto de contabilidad con libros de registro que documentaban los años buenos de Cassidy's Crossing, con una precisión que tenía algo de elegía. Carmen los leyó por las noches, al calor de la estufa, y supo que el hotel había sido próspero, que Margaret Cassidy había sido mujer de negocios con talento real, y que algo la había obligado a cerrar abruptamente en noviembre de 1884. Lo que estaba debajo tardó más en revelarse. Fue Remedios quien lo encontró, indirectamente. La mula se negó una mañana a cruzar cierta sección del piso del almacén, deteniéndose con esa terquedad específica que tienen los animales cuando saben algo que los humanos no. Carmen golpeó el suelo con el tacón. El sonido fue diferente, hueco donde debería haber sido sólido. Tardó 1 hora en encontrar el mecanismo, un nudo de madera que, presionado en el ángulo correcto, liberaba una sección del piso de 30 centímetros cuadrados. Debajo, una escalera de madera de mano bajaba a un espacio que no aparecía en ningún plano visible del edificio. Carmen bajó con el farol en una mano y el revólver en la otra. El espacio tenía unos 4 metros de largo por 2 de ancho. Las paredes eran adobe reforzado con tablas, el piso de tierra apelmazada. A lo largo de la pared derecha, una serie de cajas planas de madera selladas con cera. Junto a ellas, sobre una repisa improvisada, un libro encuadernado en cuero negro, con el nombre M. Cassidy, grabado en la tapa. El diario. Carmen lo abrió con las manos que no temblaban ya por el frío, sino por algo diferente. Esa vibración particular del umbral, cuando uno sabe que lo que viene a continuación va a cambiar cosas. La primera entrada era de marzo de 1882. Ames vino hoy con papeles nuevos. Thomas no los entiende, pero yo sí. El hombre lleva 10 años robando a esta región con una pluma, y nadie lo ve porque lo hace en latín legal. Hoy le hablé claro. Me miró como se mira a un perro que ha aprendido a hablar. Carmen siguió leyendo. El diario de Margaret Cassidy era una acusación de 200 páginas, escrita con letra precisa y furia contenida. Ames llevaba activo en la región desde 1879. Su método era siempre el mismo: identificar propiedades con documentación imperfecta, herencias no registradas correctamente, deudas de generaciones anteriores mal liquidadas, testamentos con cláusulas ambiguas. Y entonces, con paciencia de araña, ir tejiendo una red legal alrededor de ellas. No era robo, era peor. Era robo con firma del juez. Thomas Cassidy, marido de Margaret, había muerto en 1883 de lo que el doctor local llamó falla cardíaca.
Margaret escribía con letra más apretada en las entradas de ese mes. El corazón de Thomas no falló. Le robaron la voluntad de vivir cuando perdió la mina. Eso es lo que Ames le hizo. La mina. Carmen buscó la entrada correspondiente y la encontró en julio de 1882. Ames había presentado documentos que demostraban que Thomas Cassidy debía al Banco de Santa Fe una suma correspondiente a una hipoteca sobre la mina de plata, que según los papeles, el propio Thomas había firmado en 1878. Thomas no recordaba haberla firmado, pero la firma era auténtica, o había sido hecha auténtica, que no era lo mismo. La mina había sido el verdadero objetivo. El hotel era secundario. Ames quería el mineral, las reservas, los derechos sobre el filón, y lo había conseguido sin disparar un solo tiro. Carmen cerró el diario despacio. Afuera, el sol de septiembre golpeaba Cassidy's Crossing con esa indiferencia que tiene el desierto con los asuntos humanos. Las cajas de madera contra la pared estaban cerradas con cera. Las abrió una por una, con un cuchillo, y encontró lo que Margaret había guardado antes de irse. Escrituras originales, contratos con sellos notariales, correspondencia entre Ames y el Banco de Santa Fe, una lista de 12 propiedades, de las que Margaret tenía conocimiento directo, que habían sido adquiridas por el mismo método en los últimos 15 años. Y al fondo de la última caja, doblado con cuidado, un mapa dibujado a mano que mostraba el túnel de la mina y un espacio marcado con una X seguida de 3 palabras en español. Aquí está todo. Carmen Reyes llevaba 3 semanas siendo viuda. Llevaba 6 semanas siendo madre, aunque el bebé no lo supiera todavía, y llevaba exactamente 5 minutos, siendo la única persona viva, con pruebas suficientes para destruir a Reginald Ames. Oyó caballos en el camino de las colinas. Esta vez eran más. Se quedó inmóvil en el escondite subterráneo durante lo que parecieron horas, pero fueron 20 minutos. Los sonidos de arriba eran voces de hombres moviéndose por los cuartos del hotel, con la familiaridad de quien ha estado antes. Pisadas que sabían a dónde ir. Drawers abiertos. Mesas movidas. No eran curiosos. Estaban buscando algo específico. Aquí estuvo alguien. El fuego está frío pero reciente. ¿La viuda? ¿Quién más iba a ser? La voz que respondió a esa pregunta era diferente a las otras. Más quieta, más precisa, con esa modulación de hombre educado que Carmen ya conocía de memoria. Ames. Revisad el almacén. Si encontró la entrada, necesitamos saber qué encontró. Carmen apagó el farol sin hacer ruido. En la oscuridad total del espacio subterráneo, con el diario de Margaret apretado contra el pecho y las cajas de documentos a su espalda, escuchó cómo las pisadas cruzaban el almacén directamente hacia donde ella estaba. Saben que existe. Las pisadas se detuvieron sobre su cabeza. El sonido de alguien arrodillándose. Luego la voz de Ames, a través de la madera del piso, perfectamente audible. Está sellado desde adentro. Ella está aquí abajo. Un silencio. Traed la dinamita. El frío que recorrió la espalda de Carmen en ese momento no tenía temperatura. Era el frío de entender que iba a morir, que había llegado hasta aquí con un bebé que no había pedido nacer en este mundo, y documentos que probaban crímenes de 15 años, y que ninguna de esas dos cosas iba a importar, porque Ames no necesitaba ganadores, necesitaba silencio. Luego llegó la voz desde afuera. Manos arriba, prensa de Denver. Tengo 3 testigos y un fotógrafo, y si alguien aquí dispara el primero que aparece en primera plana mañana, es usted, señor Ames. La voz era masculina, joven, con un acento del este que sonaba completamente fuera de lugar en las colinas de Nuevo México, y era la voz más hermosa que Carmen había escuchado en su vida. Movimiento arriba. Confusión. Ames controlando la situación. Esto es propiedad privada. No tiene autoridad aquí. ¿No?
Pero mis despachos al Denver Chronicle tienen autoridad en Washington, y el Marshal Federal Thompson lleva 3 semanas siguiendo sus movimientos. Señor Ames, le sugiero que retire la dinamita antes de que esto pase de fraude a homicidio. Una pausa larga. Luego, retirad. Carmen esperó otros 2 minutos completos, contados en su cabeza con la precisión de quien necesita la precisión para no desmoronarse. Luego empujó la trampilla y salió del suelo como algo que vuelve de entre los muertos. El almacén estaba lleno de hombres. Ames, con 2 capangas a sus flancos, miraba a un joven de no más de 28 años, con gabardina de viaje y libreta en la mano, que a su vez miraba a Carmen con una expresión que mezclaba alivio genuino con la concentración de quien ya está componiendo el artículo. «Daniel Holt», dijo él, extendiendo la mano. «Denver Chronicle. Llevo 2 semanas siguiéndole a usted también, señora». Carmen lo miró. Luego miró a Ames. Ames la miraba con esa expresión que había visto en su cara cuando le explicó que no tenía derechos. La misma cortesía impenetrable. Pero algo en sus ojos era diferente. Era la primera vez que lo veía calcular. «Tengo sus documentos», dijo Carmen. Su propia voz la sorprendió. Era firme. No era la voz de la mujer que había entrado llorando a su despacho 3 semanas atrás. Ames no respondió de inmediato. «Señora Reyes», dijo finalmente, «creo que hay cosas que podemos discutir como personas civilizadas». «Hubo una mujer que intentó discutirlas con usted hace 15 años», dijo Carmen. «Se llamaba Margaret Cassidy. Su marido murió de desgosto, después de que usted le robara la mina. Dejó documentado todo. El silencio que siguió tenía el peso específico de las cosas que no se pueden retirar una vez dichas». Daniel Holt escribía deprisa en su libreta sin levantar la vista. Fue el Marshal Thompson quien llegó 20 minutos después, polvoriento de la cabalgata desde la siguiente ciudad, con 2 diputados federales detrás. Ames fue detenido con una calma que hacía imposible distinguir si era dignidad o simple incredulidad de que las cosas pudieran llegar hasta ahí. Carmen entregó las cajas de documentos al marshal con las 2 manos y los brazos que no temblaban. Thompson las recibió con la seriedad de quien sabe lo que tiene entre manos. «Esto es suficiente para una investigación federal», dijo, mirando los documentos. «Es suficiente para más que eso», dijo Daniel Holt, todavía escribiendo. Esa noche, en la cocina del Grand Hotel, Carmen Reyes, Daniel Holt y el Marshal Thompson se sentaron alrededor de la estufa con café, que sabía a polvo y a victoria incompleta, y el Marshal le explicó que arrestar a Ames era el comienzo, no el final, que los documentos debían ser autenticados, que el juez Prescott tendría que ser recusado, que habría un juicio federal y que ella tendría que testificar. Carmen escuchó todo eso con las manos alrededor de la taza y el bebé quieto todavía en su interior, y cuando el marshal terminó de hablar, dijo: «Bien, dígame qué hay que hacer». Llegar a Santa Fe con documentos que acusaban al abogado más respetado de 3 condados resultó ser considerablemente más complicado que encontrarlos. El marshal Thompson le había explicado la mecánica: presentación de evidencias al Tribunal Federal, autenticación de documentos, citación de testigos. Lo que no le había explicado del todo era la textura diaria de ese proceso para una mujer en 1897. El primer funcionario de la Corte Federal, a quien se dirigió directamente, la escuchó con paciencia y luego le preguntó si tenía un marido o tutor que pudiera presentar la documentación en su nombre. Carmen respondió que su marido estaba muerto, que era precisamente el punto. El funcionario le dijo que hablara con el señor Holt, que él podría gestionar la presentación. Carmen dijo que los documentos eran suyos. El funcionario la miró de la manera en que los hombres miran a las mujeres que no entienden cómo funcionan las cosas. Daniel Holt intervino antes de que la situación empeorara. Era hombre con suficiente capital de reputación acumulado para que la burocracia lo tratara de manera diferente, y lo usó sin drama,
como quien usa una herramienta que existe para usarse. Carmen lo dejó hacer, guardando el resentimiento para cuando fuera útil. Ames usó los días siguientes para hacer lo que siempre había hecho: hablar. Sus contactos en Santa Fe eran extensos, sus favores pendientes, numerosos. Se corrió la voz de que la viuda Reyes era inestable, que había sufrido el shock de la viudez, que los documentos que presentaba eran falsificaciones o malentendidos. El juez Prescott, recusado del caso por las razones obvias, tenía 3 colegas en el tribunal que habían cenado en su mesa suficientes veces. Las amenazas llegaron de manera indirecta, como siempre llegan las amenazas de los hombres que no se ensucian las manos directamente. Una noche, alguien arrojó una piedra por la ventana de la habitación del hotel donde se hospedaba Carmen, con un papel atado: vuelva a donde vino. Otra noche, el caballo de Daniel Holt amaneció con los arreos cortados. El Marshal Thompson recibió una nota sugiriéndole que su carrera en el servicio federal podría verse afectada si continuaba prestando apoyo a causas sin fundamento. Thompson la mostró a Carmen, con cara de hombre que ha tomado ya una decisión. «Llevo 17 años en este servicio», dijo. «Nunca me han enviado una nota así para un caso sin fundamento. Las alianzas se fueron formando de la manera en que se forman las cosas que duran, despacio, sin anuncio, por necesidad compartida. La señora Delgado, que había perdido su rancho al este de Albuquerque 5 años atrás, mediante un mecanismo que ahora Carmen reconocía con exacta familiaridad, apareció en la oficina del abogado defensor que el tribunal había asignado al caso con un fardo de documentos propios. Detrás de ella vino don Eusebio, minero de Taos, cuya concesión había desaparecido en papeles que Ames había redactado en 1889. Y después, una familia de apellido Nakamura, trabajadores del ferrocarril que habían comprado tierra con sus ahorros de 10 años y habían perdido el título de una manera que ya nadie en esa sala necesitaba que le explicaran. Cada uno traía su pieza. Juntos, las piezas formaban un mosaico de 15 años de robo sistemático. Daniel Holt enviaba despachos al Denver Chronicle cada 3 días. Sus artículos eran precisos y devastadores, con ese estilo periodístico del Este que nombraba cifras, fechas y nombres sin adjetivos, que era mucho más destructivo que cualquier acusación emocional. El tercer artículo se reprodujo en 4 periódicos de Washington. Fue la noche después del cuarto artículo, cuando los capangas interceptaron a Holt en el camino entre el tribunal y su hotel. Carmen lo encontró al día siguiente con el brazo en cabestrillo y 3 costillas vendadas, sentado en su habitación con la libreta en la mano izquierda, escribiendo igual. «El artículo de mañana va a ser mejor», le dijo. Carmen lo miró durante un momento, que contenía cosas que no había nombrado todavía. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «No es su pelea». Holt la miró con esa mirada directa de los periodistas que han decidido cuándo decir la verdad. «Hace 4 años», dijo, «mi madre perdió su casa en Ohio por un abogado que hacía exactamente lo que hace Ames. Era viuda también. No tenía documentos, ni Marshall, ni nadie que la ayudara. Hizo una pausa. Ahora los tiene, a través de usted». Carmen no respondió, pero algo en su interior se acomodó de una manera que no había estado acomodado desde que enterró a Miguel. Esa tarde, en la oficina del abogado presentante del caso federal, con todos los documentos organizados y la lista de testigos completa, el Marshal Thompson les comunicó que el juicio había sido fijado para el 16 de octubre. Faltaban 12 días. Carmen pasó esos 12 días preparándose con la misma paciencia que le había enseñado a disparar. Un poco más cada día, ajustando el ángulo, volviendo a intentar. Santa Fe en octubre tenía esa luz particular del suroeste, cuando el verano empieza a retirarse con dignidad. El aire más limpio, las sombras más largas, el cielo de un azul que parecía pintado por alguien que se había tomado el trabajo en serio. Carmen lo notó desde la ventana del hotel,
la mañana en que llegaron los últimos aliados. La señora Whitmore había viajado desde Redstone con su propio carruaje, lo cual en sí mismo era notable, porque la señora Whitmore era la esposa del pastor, que había dicho 4 frases en el entierro de Miguel, y nunca había dicho nada útil después. Lo que tenía ahora era un sobre cerrado, que había guardado durante 3 años, sin entender del todo qué era, y que resultó ser la correspondencia entre Ames y el Banco de Santa Fe sobre las tierras reyes, enviada por error a la dirección del pastorado, y nunca reclamada, porque Ames no sabía que había llegado ahí. Era la pieza que cerraba el círculo. El abogado asignado al caso federal, un hombre joven de nombre Víctor Salinas, que había estudiado en Boston y vuelto a Nuevo México con la convicción irritante del idealismo recién estrenado, pasó la tarde entera revisando el sobre con expresión creciente de alguien que ve una mano ganadora formarse carta a carta. «Con esto», le dijo a Carmen, «no hay defensa posible». Los días de preparación para el testimonio fueron los más extenuantes de toda la experiencia. Salinas la sometió a preguntas durante horas, no para atormentarla, sino para acostumbrarla al ataque. ¿Cómo sabe que los documentos son auténticos? ¿Por qué una mujer sola se adentraría en territorio despoblado? ¿Tiene formación legal para interpretar contratos? ¿No es posible que el diario de Margaret Cassidy sea una falsificación? Carmen respondía. Se equivocaba. Corregía. Volvía a responder. Aprendía la diferencia entre lo que sabía y lo que podía probar, que no era la misma diferencia. La noche antes del juicio, los capangas hicieron su última jugada. Llegaron al hotel cuando Carmen bajaba al comedor. 3 hombres que no iban a detenerse en piedras por ventanas. El que hablaba tenía un sobre en la mano y una expresión de hombre que ha hecho esto antes. $1000 y un pasaje en tren, dijo. Puede irse a California, empezar de nuevo. Nadie la conoce allá. Carmen miró el sobre, miró al hombre. Pensó en Miguel, que había muerto de desgosto porque le robaron lo que sus padres habían construido con las manos. Pensó en Margaret Cassidy, que se había ido sin testigo. Pensó en la señora Delgado y don Eusebio, y la familia Nakamura, y en todas las personas que estaban durmiendo esa noche en Santa Fe, con la expectativa de que mañana alguien dijera la verdad en voz alta. «No», dijo. El hombre abrió la boca para insistir. «No», repitió Carmen, con exactamente el mismo tono. No más alto, no más bajo. Fue el Marshal Thompson quien apareció entonces desde el corredor con sus 2 diputados, como si hubiera sabido que esto iba a pasar, y probablemente lo sabía. Los 3 capangas fueron detenidos esa noche. Eso también se añadiría a las acusaciones de Ames. Carmen subió a su habitación, se sentó en la cama y por primera vez en meses lloró. No de miedo, no de dolor. Lloró de algo que no tenía nombre preciso, pero que se parecía a la rendición del esfuerzo de sostenerse sola durante demasiado tiempo. Cuando terminó, se lavó la cara con agua fría, apagó el farol y durmió más profundamente de lo que había dormido desde la noche antes del entierro de Miguel. En la mañana, se levantó, se puso el mejor vestido que tenía, que no era muy bueno pero estaba limpio y planchado, y bajó a la calle donde Daniel Holt la esperaba con el brazo todavía en cabestrillo y el cuaderno en la mano izquierda. Listo. El Tribunal Federal de Santa Fe tenía una sala de audiencias con capacidad para 80 personas. Esa mañana había 120. El juez federal Harlan Morrison presidía el tribunal con la autoridad tranquila de los hombres, que no necesitan recordarle a nadie que tienen autoridad. Había sido designado directamente desde Washington, después de que los despachos de Holt generaran suficiente presión política para garantizar que Prescott y sus amigos quedaran fuera del caso completamente. Era hombre de 60 años, con ojos de color café claro, que miraban con una objetividad que no era frialdad, sino algo mejor, imparcialidad real. El jurado era mixto en la medida en que 1897 permitía la mezcla.
comerciantes, un profesor de escuela, un ranchero pequeño, 2 trabajadores del ferrocarril. Ninguno era de los 3 condados donde Ames había operado. Los testimonios preliminares consumieron la mañana. La señora Delgado describió con precisión cronométrica cómo Ames había aparecido en su rancho 3 semanas después de la muerte de su marido, con documentos que ella no entendía y que, según supo después, contenían una cláusula de traspaso insertada en el texto de lo que le dijeron, que era solo una renovación de registro. Don Eusebio mostró sus propias escrituras, anotadas al margen con la letra de Ames, que un grafólogo de Alburquerque había autenticado como idéntica. El abogado Salinas presentó los documentos del Grand Hotel con una claridad que no necesitaba ornamento. La defensa atacó cada testimonio con el argumento de la confusión. Personas sin educación legal que malentendían documentos complejos, memorias alteradas por el dolor, interpretaciones sesgadas por el resentimiento. Era un argumento que habría funcionado ante el juez Prescott. Ante Morrison, producía una atención más crítica. Carmen fue llamada después del almuerzo. El juramento fue una frase que pronunció con las 2 manos quietas y la voz sin temblor, mirando al juez, no al acusado. Y luego comenzó. Salinas la guió con preguntas precisas. Carmen describió la notificación de desalojo, la visita a la oficina de Ames, la jornada hacia Cassidy's Crossing, el descubrimiento del escondite y del diario de Margaret Cassidy. Describió los documentos con la especificidad de alguien que los había leído muchas veces y que había aprendido, en 12 días de preparación, a hablar de contratos con el vocabulario que el tribunal requería. Cuando el abogado defensor tomó el turno, llegó con el arsenal esperado. «Señora Reyes, ¿tiene usted formación legal?» «Tengo formación como maestra. He enseñado durante 2 años». ¿Puede una maestra de escuela rural interpretar correctamente documentos de derecho inmobiliario? Puede leer. Y lo que esos documentos decían, cualquier persona que supiera leer podría entenderlo. Una risa ahogada en la galería. Morrison no la reprimió. ¿No es posible que su interpretación de los documentos de la señora Cassidy esté influida por su propia situación? Es posible que mi situación me haya ayudado a reconocer el patrón, respondió Carmen. Si alguien le ha robado con el mismo método con que le robaron a usted, lo reconoce aunque lo vista con palabras distintas. Los documentos que presenta como evidencia fueron encontrados en una propiedad que, según los registros actuales, pertenecía al señor Ames, dijo Carmen, porque él se la quitó a Thomas y Margaret Cassidy, de la misma manera que me quitó las tierras a mí. Eso es precisamente lo que estamos demostrando aquí. La defensa giró hacia la credibilidad personal. Una viuda embarazada, sin recursos, que había viajado sola al territorio despoblado. ¿No era eso inusual? ¿Casi inverosímil? ¿No podría toda esta historia ser el producto de una mente perturbada por el duelo? Carmen miró al jurado antes de responder. No a la defensa, al jurado. Me llaman perturbada por ir a buscar justicia yo misma, cuando todos los que debían dármela me la negaron. Pausa. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué sistema es ese en el que buscar justicia propia es señal de locura? Silencio en la sala. Morrison anotó algo. Entonces llegó el momento en que la defensa casi encontró su grieta. Los documentos originales del testamento del abuelo Reyes, que Ames había depositado en el banco años antes como garantía, mostraban lo que parecía ser una segunda firma de Miguel, firmando como heredero, que reconocía la deuda. Era una firma que nadie había visto antes, que no aparecía en ningún otro documento, y que la defensa presentó en el último momento como evidencia de que la deuda era legítima. La sala procesó eso en silencio pesado. Fue entonces cuando el alguacil entró por la puerta lateral y se acercó a Morrison con un sobre. Morrison lo leyó, luego lo pasó a Salinas sin expresión. Lo que el sobre contenía eran los despachos federales. La investigación que el Denver Chronicle había iniciado había llegado a los archivos del Banco de Santa Fe,
donde un empleado de nombre Thomas Aldrich llevaba 2 semanas colaborando con la investigación y había encontrado el libro de registro de 1882, donde aparecía la hipoteca de Thomas Cassidy, registrada con una fecha que era 6 meses posterior a la fecha que aparecía en el 1919, documento que Ames había presentado ante el tribunal original. El documento había sido backdatado. Salinas presentó el libro de registro. Un perito lo autenticó en 20 minutos. La firma nueva de Miguel resultó ser, según el mismo perito, una transferencia fotográfica de su firma en otro documento, técnica conocida, demostrable, irrefutable. La defensa solicitó un receso. Morrison lo negó. Los argumentos finales tomaron 1 hora. La defensa habló de interpretaciones, de errores documentales, de la complejidad del derecho territorial. Salinas habló de 15 años, 12 propiedades, 17 familias, y de una mujer que había caminado sola por el desierto, porque era la única manera que le quedaba de llegar a una sala como esa. El jurado deliberó 4 horas y media. Cuando volvió, el portavoz era el ranchero pequeño del segundo asiento. Culpable, leyó, en todos los cargos. Reginald Ames, que había permanecido inmóvil durante todo el juicio con esa cortesía impenetrable de hombre que cree que las situaciones se controlan, bajó los ojos por primera vez. Morrison dictó sentencia sin demora. 12 años de prisión federal, reparación civil a las familias afectadas, invalidación de todos los traspasos de propiedad realizados mediante los métodos documentados. Luego miró a Carmen directamente. Las tierras Reyes son suyas, señora, por derecho original y por esta resolución. Hizo una pausa. El tribunal reconoce el valor que requirió llegar hasta aquí. Carmen Reyes salió del Tribunal Federal de Santa Fe con el sol de las 5 de la tarde, cayendo oblicuo sobre la plaza. Daniel Holt estaba afuera, libreta en mano, pero no escribía. La miraba. Las lágrimas que le bajaban por la cara no eran de tristeza, eran de ese alivio que tiene el peso específico de las cosas que por fin terminan. La primavera llegó a las tierras Reyes ese año, como si supiera que tenía algo que demostrar. El chaparral, que en otoño era polvo y obstáculo, reventó en marzo con ese verde breve y feroz del desierto del suroeste, los ocotillos levantando sus antorchas rojas contra el cielo azul, el arroyo que cruzaba el límite norte de la propiedad, seco en septiembre, silencioso en diciembre, corriendo ahora con un caudal modesto pero real. Carmen lo vio desde la ventana de la cabaña nueva que había construido en el mismo solar de la original, con las manos de 3 vecinos que habían venido sin que ella los llamara, simplemente porque había llegado el momento en que la comunidad hace esas cosas. Tenía 8 meses de embarazo. Se movía con la dignidad específica de quien lleva algo precioso y lo sabe. La reparación civil del juicio había producido suficiente dinero para reconstruir la cabaña con 2 cuartos en lugar de 1, comprar 10 cabezas de ganado y contratar a la señora Esperanza Leal como ayuda doméstica, que resultó ser en la práctica algo mucho más parecido a una colaboradora y eventualmente a una amiga. Daniel Holt había publicado 6 artículos más después del juicio, el último de los cuales había llegado a los escritorios del Congreso en Washington y había contribuido, junto con otros casos similares del territorio, a una revisión de la legislación de propiedad en Nuevo México, que se aprobaría el año siguiente. Carmen no sabía eso todavía cuando naciera su hija, en abril, asistida por la señora Leal y por la partera que vino desde el pueblo más cercano. La niña llegó llorando con la misma energía con que todo llegaba a esa tierra, sin pedir permiso, sin disculparse. La llamó Magdalena. Magdalena Reyes Castillo, con el apellido de soltera de Carmen al final, porque eso también había que recuperarlo. El nombre que había tenido antes de ser la viuda de, el nombre que era suyo y de nadie más. Los meses siguientes fueron trabajo, que es la forma que tiene el recomienzo de hacerse real. Las vacas necesitaban atención. La cerca del límite sur,
necesitaba reparación. El huerto que Carmen plantó en un arranque de optimismo improbable produjo calabacines y chiles con una generosidad inesperada que la hizo reír sola una mañana, lo cual era también algo nuevo. Reír sola de alegría, no de aquel humor amargo que había aprendido como mecanismo de supervivencia. La señora Delgado vino a visitarla en junio con su rancho recobrado y el plan que había estado gestando desde el juicio. Una asociación de mujeres propietarias del territorio que pudiera ofrecer asesoría legal básica a viudas en situación vulnerable. Carmen escuchó el plan con Magdalena en brazos y la claridad de quien ha pasado por la experiencia que el plan pretende prevenir. ¿Tiene abogado?, preguntó. Estaba pensando en pedirle al señor Salinas. Bien, dijo Carmen, yo pongo el lugar. La cabaña grande se convirtió los martes por la tarde en algo que no tenía nombre oficial, pero que la gente de la región comenzó a llamar simplemente Donde Doña Carmen. Un espacio donde las mujeres llegaban con sus papeles, sus miedos, sus preguntas sobre herencias y derechos y límites de propiedad, y donde Carmen Reyes, que había aprendido más derecho inmobiliario en 12 días de preparación judicial que muchos estudiantes en un semestre, les explicaba lo que podía y llamaba a Salinas cuando no podía. El abogado venía cada 2 semanas desde Santa Fe, con sus libros y su idealismo intacto, y cobraba menos de lo que correspondería, porque había entendido también que algunas cosas se pagan de otras maneras. Don Eusebio mandó a su nieto a trabajar la tierra en otoño. La familia Nakamura llegó con semillas de verduras que Carmen no había visto nunca y que resultaron extraordinarias. El rancho fue creciendo con esa lentitud acumulativa que tiene lo que se construye bien, sin atajos. Un año después del juicio, un periodista diferente al de Denver, de Albuquerque, más joven, vino a hacer una nota sobre Carmen para el periódico Territorial. Le preguntó cómo describía lo que había hecho. Carmen pensó en la pregunta mientras miraba a Magdalena gatear por el suelo de la cocina con una determinación absoluta hacia un chile que le llamaba la atención. Tenía miedo, dijo finalmente. Todo el tiempo tenía miedo. La diferencia fue que aprendí que el miedo no tiene que detenerte. Solo tiene que irse caminando a tu lado mientras sigues. El periodista escribió eso. Lo que no escribió, porque no estaba presente, fue lo que Carmen dijo después, cuando él ya se había ido, en voz baja, más para sí misma que para nadie. Y Miguel tenía razón en que esta tierra valía defenderla, solo que él no pudo, y tocó hacerlo a mí. Magdalena levantó los ojos del chile que estaba investigando y la miró con esos ojos oscuros que eran los de su padre, y Carmen sintió algo que tardó en identificar, porque no lo había sentido en mucho tiempo. Exactamente eso, paz. La tarde caía sobre las tierras Reyes, con ese color de octubre que tiñe el desierto del suroeste de naranja y violeta. Los ocotillos inmóviles en el aire quieto, el arroyo del límite norte murmurando su conversación con las piedras, el ganado moviéndose despacio hacia el corral, con esa dignidad tranquila de los animales que saben dónde es su lugar. Carmen Reyes salió a la puerta de la cabaña con Magdalena en los brazos y miró todo eso, las tierras de su suegro, que habían sido de su abuelo, que ahora eran de ella y después serían de esta niña. Y pensó en Margaret Cassidy, que se había ido sin testigo y sin victoria, y en todas las mujeres antes de ella, que habían perdido en silencio lo que era suyo. Lo que ella había hecho no era solo recuperar una propiedad, era cerrar una deuda más larga que su propia historia. Magdalena señaló algo en el horizonte con el brazo extendido. Un pájaro, quizás, o una nube, o simplemente el gesto de los bebés que descubren que el mundo tiene bordes que alcanzar. Carmen le besó la frente. «Tuyo también», le dijo. «Todo eso, tuyo también». Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna de las historias que vienen. Cada semana traemos mujeres que desafiaron lo imposible y ganaron.